El pájaro ya no me canta en la mañana y solo queda un recuerdo muriendo en mi almohada. A veces me engaño leyendo algún libro oxidado que dice que ganan los buenos y mueren los malos. Hasta el año 58 fue a los 20 años. Mi viejo, mi abuelo lo había dicho a los 20 años, porque es una ley, como digo, del año 1901. Cuando a nosotros nos toca hacerla, después que se modifica la edad, nos toca a los 18. Y el servicio militar era la capacitación que se le daba a un ciudadano común a una determinada edad. Y esa capacitación tenía que ver con una posible defensa de la soberanía. Uno tenía que tener idea de lo que significaban usar las armas, o cómo hacerlo, ¿sí? O cómo vivir determinadas situaciones. Esto que nos pasaba a nosotros en el servicio militar era esa capacitación. Podía durar desde 6 meses hasta 1 año y medio. ¿Sí? Cuando finalizaba ese tiempo, uno volvía a casa a la vida civil. Y en el documento teníamos una libreta verde. Antes de esta tarjeta que ustedes conocen, teníamos una libretita celeste. Y antes de la celeste había una verde. En una de esas hojas de esa verde decía antecedentes militares. Y ahí se dejaban constancia si uno había pasado por el servicio militar o si había sido eximido. Y también en esa libretita decía que uno quedaba, después de haber pasado por el servicio militar, en soldado de reserva. Esto significaba que si ya uno ya estaba en casa, el gobierno, el Estado, lo podía citar y llamarlo y uniformarlo y ponerlo a defender la era de sacar el registro o cualquier actividad social que vayas a hacer, se fijaban en la hoja y te agarraban de las pestañas. Es como cualquiera que escapa de la ley por cualquier otra situación, cuando se blanquea, lo agarran. Eres un desertor. Se consideraba desertor, esa era la palabra. ¿Sí? El que no quería ser también explotaban lo que estaban con otra religión. Yo me acuerdo que había testigos de Jehová acá en el cuartel de Tablada que estaban presos porque ellos no reconocen la bandera. ¿Sí? Tienen muchas normas esta parte de la religión de los testigos de Jehová, y por no respetar, por no vestir el uniforme y todas esas cosas, estaban presos. Yo creo que él había estado preso algo de 4 años, este muchacho. En algún momento a mí me tocó custodiarlo en lo que eran los calabozos del cuartel. ¿Sí? Lo cierto es que había que cumplir con esta ley. La gran mayoría de nosotros, yo quería hacer el servicio militar. ¿Sí? En casa nos decían, cuando terminábamos la primera, o estudiábamos o trabajábamos, hasta que llegaba el servicio militar. Y una de las cosas que nos decían, como dicen ahora también con este tema de la inseguridad, ¿no? ¿Por qué no volverá al servicio militar? Nuevamente. Yo creo que desde el lugar de capacitar a los jóvenes, en este caso eran los varones, nada más, propios de varones, creo que hasta en un punto está bien esto de capacitarlo para defender tu casa, ¿sí? Para defender nuestro país. Lo que se discutía en ese entonces, y hoy se discutiría mucho más con esto de los derechos humanos, es los métodos que se empleaban, ¿sí? Para poder transcurrir este servicio militar. Que, como les digo, son cuestionables por donde lo miren. Pero lo cierto es que, como nosotros vivíamos en un contexto completamente diferente de ustedes, chicos, cuando entrábamos al aula, cuando nosotros estábamos en el aula y entraba un docente, todos se ponían de pie solos, no había que decirle nada a nadie, se paraban derecho. Y el docente decía buenas tardes, fulano de tal. O el docente decía pararse, sentarse, esos eran los términos que se utilizaban. Si quería hablar, levantaba la mano, pedía permiso. Antes de entrar a las aulas, formábamos, tomábamos distancia. El cabello de los varones tenía que estar bien arreglado, bien corto. Las mujeres tendrían que estar arregladas así, con el cabello suelto como están ustedes, con los colores y todas estas cosas. O las capuchas, estas cosas no existían en ese contexto social. Y no es que nadie los apuntaba para que sea así. No, así fue nuestra época, así fue por ese entonces. Entonces, por eso aceptábamos este servicio militar. Yo digo que todo esto que vivíamos era una especie de adoctrinamiento
para llegar al servicio militar, aceptar este servicio militar como algo normal. Estábamos uniformados con guardapolvos, todo el Estado, todo con guardapolvos blancos, y las otras instituciones, guardapolvo marrón, bordó, azul, las escuelas privadas, todas prolijamente uniformados, ¿sí? Entonces era como un adoctrinamiento para poder llegar a ese servicio militar, que yo le digo, yo lo quería hacer. Genera contradicción la obligación del servicio militar con el que queríamos ir a defender a la patria. Por eso yo les conté recién esta parte de este señor en la escuela, en el buffet, que él hizo trámite para aceptarse ese servicio militar, pero cuando hubo que defender a la patria, estuvo ahí primero queriendo ser voluntario para ir a defender a la patria. ¿Cómo nos recibieron cuando llegamos de vuelta acá? Yo les cuento que ese 14 de junio, que es cuando finaliza la guerra, yo lloraba, lo grafico así, lloraba con enojo por esta horrible sensación que significaba la derrota. Sabíamos de Malvinas lo que ustedes saben, que es un lugar muy austral, que hace frío, que hay pingüinos, que está muy lejos, que se decía que eran argentinos, pero haber vivido todo ese proceso, Malvinas sentíamos que la habíamos parido, Malvinas estaba en la sangre, ¿sí? Ya no era de pico, ya no era un dibujito. Entonces yo tenía esta sensación de derrota, aparte había militares que nos empujaban y nos recontraputeaban y nos gritaban que por culpa de ustedes, hijo de mierda, perdimos la guerra, y nos empujaban. Y con el otro ojo lloraba porque volví a casa. ¿Sí? Es difícil, chicos, transmitirle estar en estas emociones encontradas. O sea, estar viviendo todo esto a la vez. Créanme que fue muy doloroso esto de la derrota y volver a casa en ese contexto. Nuestros viejos no sabían cómo manejarnos porque tenían miedo a preguntarnos cosas, a revolver nuestras heridas, porque acá se decía que habíamos pasado hambre, que los muertos, que los castigados, todo eso sabían, pero tenían miedo de preguntarnos. Y nosotros estábamos en este proceso que se vive cuando uno atraviesa una situación traumática, y en este caso la guerra, que nadie lo había vivido. Una experiencia traumática, chicos, es un accidente de tránsito, la pérdida de un ser querido. Todas esas situaciones son situaciones traumáticas. Y uno sale adelante con contención, con un abrazo, con una caricia, con estar, con silencio, con tratar de que uno lo largue. Ustedes vieron que a los chicos cuando les pasa algo, ¿qué hacemos con la naturaleza? ¿Qué te pasó? Quiere saber uno para que no se quede con ese rollo que termina haciéndole mal. Nuestra familia no sabía cómo manejarnos. Y nosotros estábamos con esto de que el estrés hace que uno se retrotraiga y no hable. Decide suspender el servicio militar obligatorio en el año 94, a consecuencia de una muerte. Yo siempre destaco esta parte, chicos, porque ustedes tienen que saber que desgraciadamente los cambios más grandes sociales acá en la Argentina, y tal vez en muchos países también, desconozco, pero se dieron a partir de la muerte de alguien. En el caso de Cromañón, para que se pueda controlar más a los boliches, tuvieron que morir 200. Para que hoy puedan disfrutar ustedes un boleto estudiantil gratuito, hace como 30 años mataron a un montón de estudiantes reclamando en lo que se llama la noche de los lápices, de chicos que se manifestaban reclamando un boleto estudiantil. Hoy que es tan natural, tan normal, que viaje gratis, esto, tuvo su... En el momento en que todo esto se gestaba, se pagó con la muerte. Esto no lo sabemos, no se sabe. ¿Por qué tiene que morir alguien para que las cosas cambien? Es por eso mi laburo, el laburo de mis compañeros, ¿sí?, es de crear conciencia en este sentido. Después ustedes van a hacer lo que quieran, chicos. Uno lo que les da es un poquito de memoria, ¿sí? Porque si no tenemos memoria no somos nada. ¿Sabe cuándo nos reconoce el Estado a nosotros como veteranos de guerra?
recién en el año 91. Hasta el año 91, para vos que me preguntabas después, ¿no? Volvimos en el 82, como si nada hubiese pasado. Los sobrevivientes de Ara General Belgrano vinieron mangueando, como todos los días que uno salía a la Colima tenía que manguear en la calle para poder volver a casa, porque en Colima no tenían mango. Y después no conseguíamos trabajo porque éramos loquitos de la guerra. Las empresas del Estado, Entel, que ahora es Telefónica, antes era Entel, lo que es Edenor Oriente era Seikba y Aguas Argentinas, fueron las empresas que mayor contrataron porque eran del Estado a los veteranos de guerra. Pero las empresas privadas no, hay cosas que llaman. Éramos considerados loquitos de la guerra, inestables emocionalmente, ¿sí? Entonces lo que hacía la gran mayoría de nosotros no decir nada que era veterano. Claro. No decíamos que era veterano. Ocultabas. ¿Entendés? Ocultaba. Y así pasaron los primeros años. ¿Cuándo se ocupa el Estado de nosotros? En el año 91, 9 años después. ¿Y qué? Uno lo que buscaba no era un reconocimiento. Ya soy veterano. No, lo que necesitaba era contención de parte del Estado para que no se sigan matando más compañeros. Y nos reconoce con una pensión mínima, pero ¿sabe cuál es el agravante de esto? Yo me lo acuerdo patente. El cartoncito que nos acreditaba como beneficiarios no decía héroe de Malvinas o veterano de guerra, decía pensión graciable por invalidez. Eso éramos para el Estado, los orgullosos pibes que habíamos ido a defender a la patria. Se estaban haciendo pelota, se estaban matando y después la cantidad de cosas que ha hecho el Estado con el tema Malvinas, la desmalvinización. Nadie quiso hacerse cargo de lo que es el tema Malvinas porque muchos ignorantes de esto que yo les explicaba recién, de que el tema Malvinas y dictadura militar no es la misma bolsa, ¿me entendés? Pero por estos ignorantes, entender de que sí, nadie se quería hacer cargo. ¿Me entendés? Nadie se hizo cargo. ¿Cuándo se hicieron cargo? Cuando empezamos a despertar después de 15 años, que empezamos a entender, que empezamos a sacar este sentimiento de culpa que teníamos por esta pérdida, que empezamos a ser papás, empezamos a ser responsables. Cuando empezamos a entender que el Estado se tenía que ocupar de nosotros, empezamos a movilizarnos y empezamos a patear puertas. Y todo lo que ha logrado el veterano de guerra, si hoy tenemos una pensión que dice héroe de la guerra Malvinas, en mi documento, chicos, dice, en el documento de todos los veteranos de guerra, dice héroe de la guerra Malvinas. Esto es algo que uno porta orgulloso ahí arriba, ¿ves? Pero nosotros lo que necesitamos desde el primer momento era contención para no atentar contra nosotros mismos. Chicos, esto es cierto, hay más muertos en la posguerra que en la guerra misma. ¿Sí? También es cierto que por aquel entonces no era tan común hablar esto de psicopedagogos, de acompañantes terapéuticos, psicólogos. ¿Sabe cuando uno decía que nombraba la palabra psicólogo en casa? ¿Sabe cuál era el psicólogo nuestro? El cinto del viejo. Claro. Hay muchos de nosotros que son auxiliares, ¿no? Sí, estamos en la escuela en Madero y cada vez que llegamos nosotros lo buscamos y venía a hablar con nosotros. Esto no es de Roque ni es del centro veterano, todos los veteranos tenemos esta posibilidad. Bueno, y no saben lo que lloran. Y él contaba, dice, los años que estuvo en la casa, terminantemente prohibidos los hijos que tienen cohetes. ¿Sí? Por esto de que mi compañero Ale, él cuenta, no sé la cantidad de días que estuvo cuando llegó durmiendo con la madre y agarrado de la mano. Otro dormir en el suelo, no podía dormir en la cama. Otro de los aviones, o sea, son cosas que lo marcan. Y todo esto uno se sobrepone con contención, chicos, no, con un tratamiento. ¿Sí? Es la única manera. Nosotros no la tuvimos, el Estado no se ocupó de nosotros. Y como dije al principio,
¿Qué podían saber nuestros viejos, que muchos no sabían ni leer ni escribir? ¿Qué podían saber cómo contener al soldado o al hijo que había sido soldado o lo que vivió en la guerra? ¿Y nosotros qué podíamos hacer también desde nuestro lugar? Y nadie me va a devolver mi recuerdo perdido. Y nadie me va a recordar ese amor olvidado. Y de mis bolsillos caerán unos pocos centavos. Pero nada importa porque